John Venables nació el 13 de agosto de 1982. Era hijo de Susan y Neil Venables. Vivían en Kirkby, una ciudad en el noreste de Inglaterra a 10 kilómetros de Liverpool. John tenía dos hermanos, Mark y Michael, y desde su infancia, estudiaron en programas especiales debido a sus dificultades de aprendizaje. Desde pequeño, John experimentó inseguridades debido a las frecuentes separaciones de sus padres, quienes luego volvían a estar juntos. Además, su madre a menudo le gritaba. En la escuela, el joven John se comportaba de manera inquieta y era víctima de acoso escolar. Además, tenía un comportamiento agresivo tanto en la escuela como en casa, lo que resultó en su traslado a otra institución educativa. En su nueva escuela, hizo amistad con un niño que era solo unos días más joven que él. Su nombre era Robert Thompson, nacido el 23 de agosto de 1982 en una familia problemática en Kirkby. Su padre se fue cuando Robert tenía solo 5 años. Su esposa, Ann, con la que tenía un trato cruel, se quedó sola con 7 hijos. Ella dio a luz a otro hijo con un nuevo compañero, pero la partida de su esposo la afectó profundamente. Comenzó a sufrir de depresión y abuso de alcohol. En una ocasión, intentó suicidarse tomando una gran cantidad de pastillas. A pesar de todo esto, Robert era un niño decidido e ingenioso. A menudo discutía con sus hermanos, pero tenía una relación cercana con su hermano menor, Ryan. Sin embargo, también trataba mal a Ryan en ocasiones. Aunque parecía un niño duro, seguía siendo un niño. Tenía un gran interés en los muñecos Trolls, que coleccionaba. Cuando se hizo amigo de John Venables, descubrieron que compartían intereses similares, aunque tenían personalidades muy diferentes. Sus diferencias los complementaban. A menudo, faltaban juntos a la escuela y robaban cosas de las tiendas. En la mañana del 12 de febrero de 1993, John y Robert se encontraron en la calle. En lugar de ir a la escuela, escondieron sus mochilas y se dirigieron al centro comercial Strand, en el área de Bootle. Esta zona se consideraba una de las más peligrosas de la ciudad, pero los niños se sentían seguros mientras caminaban por los pasillos del centro comercial. Eran unos de los pocos que llevaban uniforme escolar a esa hora del día, lo que delataba su ausencia en la escuela. Los dueños de las tiendas los tenían bajo observación. Ese día resultó ser lucrativo para los chicos. Lograron robar pilas, pintura y un muñeco Troll. Durante una conversación, les llegó una idea aterradora: «Vamos a conseguir un niño», dijo uno de ellos al otro. No está claro quién propuso esto exactamente, pero una vez que llegaron a un acuerdo, no se retractaron. Casi 3 años antes de estos eventos, el 16 de marzo de 1990, nació James Patrick Bulger. Era el único hijo de Denise y Ralph Bulger. Denise, que tenía 22 o 23 años en ese momento, había perdido un bebé durante el embarazo. Cuando nació James, ella lo cuidó de manera muy protectora. El niño era muy enérgico y juguetón, siempre tenía una sonrisa en su rostro. Denise nunca permitía que se alejara demasiado de ella. El viernes 12 de febrero de 1993, faltaba poco más de un mes para el tercer cumpleaños de James. Ese día, la amiga de Nicole, la hermana de Denise, le pidió que la acompañara al centro comercial Strand. Denise aceptó y, por supuesto, llevó a James consigo. Fueron al centro después del mediodía. Al principio, Denise esperó fuera de una tienda de ropa mientras Nicole hacía una devolución. Durante ese tiempo, perdió de vista a James, pero lo encontró rápidamente cuando comenzó a llorar al quedarse solo. Luego de la tienda de ropa, fueron a una carnicería. En el camino, hicieron varias paradas porque James tenía mucha energía que quería gastar. En una tienda, hizo un lío en la sección de ropa infantil y en otra agarró algunos dulces. Cuando finalmente llegaron a la carnicería, Denise decidió que no pasaría nada si dejaba a James afuera por un minuto mientras hacía sus compras. Pensó que sería rápido y que a James le había aburrido caminar tanto tiempo. La compra de carne llevó un poco más de tiempo de lo esperado.
Cuando Denise salió, se dio cuenta de que había perdido a su hijo nuevamente. Lo había visto jugando con un cigarro antes, pero esta vez no oyó llorar, lo que habría indicado su ubicación. Antes de esto, mientras Denise y su hijo iban de compras por las tiendas, John y Robert caminaban por el centro comercial buscando un niño para secuestrar. El motivo de este acto todavía es un misterio. En la tienda de ropa donde Nicole hizo una devolución, dos faltantes notaron a dos posibles víctimas, un hermano y una hermana de 3 y 2 años. Junto a ellos vieron al pequeño James Bulger con su abrigo azul, comiendo caramelos frente a la carnicería. John se acercó a James y lo llamó. «Ven, pequeño», le dijo a James. James lo escuchó y se acercó a ellos. Entonces, John lo tomó de la mano. A veces, James corría un poco adelante de los niños, pero siempre lo mantenían cerca. Ya que los tres salieron del centro comercial, parecían 3 hermanos. Esto ocurrió a las 15:42, justo antes de que Denise saliera de la tienda y se diera cuenta de que su hijo había desaparecido. La madre comenzó inmediatamente la búsqueda. En la oficina de seguridad, describió al niño desaparecido. Lo llamaron por los altavoces, pero no hubo respuesta. La denuncia de la desaparición no se presentó ante la policía hasta que se realizaron búsquedas en todas las tiendas del centro comercial. Ya había pasado media hora desde la desaparición de James. Mientras tanto, los niños caminaban sin parar por las calles. Cerca del centro comercial, corre el canal de Liverpool. Los chicos caminaron por la orilla de este canal y llegaron a un lugar bastante alejado. Allí, John y Robert bromearon sobre empujar a James al agua. Trataron de llevarlo al borde para que se resbalara, pero el niño se resistía. Uno de los niños mayores levantó a James y luego lo arrojó cabeza abajo. James se golpeó, lo que le causó una lesión. Yacía en el suelo llorando de dolor. 2 de los niños decidieron huir, dejando al niño en ese lugar, pero en ese momento pasó una mujer, quien notó al niño y supuso que estaba con 2 niños mayores. Robert y John tenían miedo de que James o sus heridas los delataran, así que regresaron a él. Comenzaron a llamarlo nuevamente. Sorprendentemente, el niño se levantó y lo siguió nuevamente. Cubrieron la herida en la cabeza de James con la capucha de su abrigo y se dirigieron a una calle más concurrida. Muchas personas vieron a los 3 niños, algunas incluso notaron el corte en la frente de James, pero nadie hizo nada. No había razones graves para preocuparse por el niño. Su camino fue largo, más de 1,5 kilómetros. Por supuesto, el pequeño James se cansó, protestó y lloró, pero los secuestradores lo arrastraban y golpeaban para que siguiera caminando. Incluso lo patearon en las costillas. En el camino, James gritó y llamó a su madre en varias ocasiones e incluso intentó escapar en un momento, llegando casi a una calle concurrida, pero los niños lo detuvieron. Algunos transeúntes les preguntaron qué estaban haciendo allí sin sus padres, pero nadie los detuvo. Llegaron a un lugar desolado. Robert y John se turnaron para llevar a James colina arriba y decidieron descansar en unos escalones. Se acercó una anciana cuando notó las heridas de James, quien estaba enrojecido por el llanto y los golpes. La mujer preguntó qué estaba pasando, y los niños respondieron que no sabían, diciendo, «Lo encontramos en la colina». Suponiendo que los niños estaban buscando ayuda, la mujer les indicó cómo llegar a la comisaría de policía más cercana. Los niños se fueron, pero en la dirección opuesta. En total, ya habían caminado 3 kilómetros. En una tienda, 2 mujeres comenzaron a hablar con ellos. John y Robert dijeron que habían encontrado a James, que estaba perdido, en el centro comercial Strand y que estaban yendo a la policía, pero resultó que Robert ya no quería continuar con este juego. Nervioso, soltó la mano de James y apartó la mirada, pero John le ordenó que continuara sosteniendo al niño. Robert obedeció. Una de las mujeres preguntó a James si todo estaba bien con él, pero él no respondió. Cuando ella les ofreció llevarlos a la comisaría de policía, John le aseguró que conocía el camino y los niños se fueron. En su camino, continuaron entrando en tiendas y deteniéndose en el camino,
incluso para mirar un incendio. También se encontraron con niños conocidos que preguntaron por James. Robert respondió que era su hermano y continuaron su camino. Llegaron a las vías del tren, habiendo recorrido al menos 4 kilómetros. Notaron a algunas personas allí. Fue entonces cuando uno de los niños exclamó en voz alta: «Estoy harto de mi hermanito menor, siempre tengo que llevarlo a la escuela, le diré a mamá que no quiero ocuparme más de él». Esto sucedió a las 17:30. Luego regresaron a una calle de la ciudad donde jugaron con James por un tiempo. A pesar de estar cerca de una comisaría de policía y de la casa de Robert, regresaron a las vías del tren. John Venables y Robert Thompson no actuaron como antes. Primero, quitaron la capucha de James y la arrojaron a los arbustos. Luego hicieron que el niño pasara por un agujero en la cerca. En las vías del tren, sacaron pintura azul que habían robado y la vertieron sobre James. Comenzó a gritar cuando la pintura le cayó en el ojo izquierdo. Los agresores usaron todo lo que tenían a su disposición para dañar a su víctima. Lo golpearon, le lanzaron piedras y ladrillos, y lo golpearon en la cabeza con una barra de acero. Le quitaron los zapatos, los pantalones y la ropa interior. Es muy probable que hayan cometido abuso sexual en su contra, insertando baterías que habían robado en el centro comercial en su ano. Finalmente, lo dejaron semidesnudo en las vías del tren y le aplastaron la cabeza con ladrillos. Cuando John y Robert se fueron, James estaba sangrando profusamente. Tenía muchas heridas en todo el cuerpo. Cuando llegó el tren, murió. Los niños fueron a una tienda de videos antes de regresar a casa. La madre de John, Susan Venables, apareció antes de que regresaran a casa. La enojada mujer se llevó a los niños. Robert huyó, pero Susan llevó a su hijo John a la comisaría de policía para hablar sobre la desaparición de James Bulger, no porque John fuera un sospechoso, sino para castigarlo por su imprudencia. ¿Y si el criminal también lo hubiera secuestrado? El primer testigo del caso, quien vio a James llorando cerca del muelle, apareció la tarde del 12 de febrero, después de que James fue dejado en las vías del tren. Una pista importante surgió a las 10 de la noche, cuando los investigadores obtuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial Strand. En las grabaciones se ve a dos niños mayores llevándose a James. Esto sorprendió mucho a los detectives, ya que hasta ese momento habían creído que el secuestrador era un adulto. Se determinó que los sospechosos tenían aproximadamente 12 años de edad. Las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron en los medios de comunicación. A la mañana siguiente, Denise Bulger, la madre de James, dio una conferencia de prensa junto a su esposo Ralph, sin conocer el destino de su hijo, rogando al secuestrador que lo devolviera. La investigación sobre la desaparición duró 2 días, durante los cuales se recibieron muchas llamadas. El sábado 13 de febrero, se llevaron a cabo búsquedas en los canales de agua. No tuvieron éxito. El domingo por la tarde, un trabajador ferroviario informó que había encontrado algo por la mañana en las vías del tren. Pensó que era una muñeca. Como no sabía nada sobre la desaparición, no le prestó mucha atención. Ese mismo día, 4 niños encontraron el cuerpo de James. Al principio, pensaron que era un gato, luego creyeron que era una muñeca partida en 2. Pero luego comprendieron lo que realmente sucedió. Los investigadores llegaron a las vías del tren para revisar las pistas que les habían señalado. Para su horror, descubrieron que todo estaba tal como les habían descrito. La mitad del cuerpo de James estaba cubierta por un abrigo, mientras que la parte inferior del cuerpo estaba desnuda y a cierta distancia. Quien dejó a James allí colocó su cuerpo de manera que la parte inferior estuviera fuera de las vías y la parte superior adentro. La cintura yacía claramente sobre el riel. Se contaron 42 heridas en el cuerpo, la mayoría de ellas en la cara y la cabeza. Había numerosas fracturas, cortes, hematomas y se había perdido mucha sangre. En una de sus mejillas había una huella que parecía ser de cierta marca de calzado. Algunas de las lesiones debajo de la cintura indicaban que había sido víctima de abuso sexual.
Se determinó que James ya estaba muerto cuando lo golpeó el tren. Había tantas heridas graves que era imposible determinar cuál fue la causa exacta de su muerte. La ropa interior estaba empapada de sangre. La policía encontró una barra de hierro de 60 centímetros de largo, así como muchas piedras y ladrillos. Todo esto tenía rastros de sangre. También encontraron 3 pilas pequeñas y un frasco de pintura azul junto al cuerpo. Muchos vecinos del área de Merseyside rindieron homenaje al niño junto a las vías del tren. Entre los dolientes se encontraba Robert Thompson. Dejó una rosa para James, a quien había golpeado unos días antes hasta la muerte. John Venables no asistió al funeral, pero estaba muy interesado en la historia de Bulger. En algún momento, le dijo a su madre, si hubiera visto a esos niños, los habría golpeado en la cabeza. Los padres no sospechaban de John, aunque notaron una mancha de pintura azul en el abrigo de su hijo. El niño en el video de vigilancia también llevaba un abrigo similar. Las tensiones en la sociedad eran palpables, algunos padres incluso sospechaban de sus propios hijos y lo denunciaban. Los investigadores verificaron las listas de estudiantes ausentes de la escuela ese día. Entrevistaron a 60 estudiantes. En un momento dado, detuvieron a un niño de 12 años. Aunque aún no se le habían presentado cargos, los vecinos rompieron las ventanas de su casa. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban buscando a niños de la edad equivocada cuando vieron una nueva grabación de una cámara de seguridad. Esta vez, en un estacionamiento. El video mostraba a 2 niños llevando al niño pequeño. Se determinó que los secuestradores debían ser menores de 12 años. 4 días después de la desaparición, un oficial de policía de un distrito cercano llamó a los investigadores. Había estado en una reunión familiar el viernes por la noche y vio a un niño sucio con manchas de pintura en la ropa que había faltado a la escuela ese día, caminando junto a un amigo. Se trataba de John Venables, de 10 años. Los investigadores contactaron al director de la escuela de John, quien confirmó que tanto John como Robert no habían asistido a la escuela ese día. 4 agentes de policía llegaron a la puerta de la casa de John Thompson. Al ver a la policía, Robert comenzó a llorar. Los agentes tenían una orden de registro y confiscaron la ropa del niño. Lo primero que notaron fue sangre en sus zapatos. Robert Thompson fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Susan Venables no se sorprendió cuando la policía llegó a su casa a las 8 de la mañana. Incluso mencionó la mancha de pintura azul en el abrigo de su hijo. John le pidió a su madre que hiciera todo lo posible para que no lo llevaran a la cárcel. No lo maté, dijo John entre lágrimas. Fue Robert Thompson. Siempre me mete en problemas. Al principio, los investigadores no sospechaban de John y Robert. No querían creer que 2 niños tan pequeños fueran capaces de tal atrocidad. Los niños fueron mantenidos en 2 lugares diferentes, pero los investigadores mantuvieron contacto entre ellos durante los interrogatorios. Tomaron las huellas dactilares de los niños y muestras de sangre, cabello y uñas. Los investigadores se dirigieron a una tienda en el centro comercial Strand, cuyo propietario había visto a 2 niños de pie frente a la vitrina y tocándola el viernes. En la superficie de vidrio, encontraron huellas dactilares de Thompson y Venables. Robert Thompson fue interrogado esa misma noche en presencia de su madre y un abogado. Le preguntaron si entendía la diferencia entre la verdad y la mentira, a lo que él respondió que sí. El comportamiento de Robert con la policía era desafiante, y no tenía miedo de mentirles. Cuando se confirmó su presencia en el centro comercial, el niño intentó distanciarse de las acusaciones, afirmando que había visto a James ese día, aunque no lo conocía, junto a su madre. Por su parte, John negó estar en el Strand. Los investigadores le informaron esto a Robert, pero él intentó culpar a su amigo, negando su participación en el secuestro. Lloraba cuando los policías lo atrapaban en mentiras, pero sus lágrimas eran secas, y dejaba de llorar tan pronto como sentía presión. This interview is being tape recorded. I'm Detective Sergeant Roberts. Now, what's your full name? Robert Thompson.
Did you ever see him in the Strand? You shook your head again. Yeah. Bobby, was that on the day that we're talking about? Was that on this Friday? Yes. Yeah. Yeah. We were going up the escalators. They were going through the doors that there's loads of. Who was he with? No, Little James. his mum. With his mum. He was just running around, was he, James? Yeah. Will you tell me exactly what? Slowly, right? He was just said, come here. And then he grabbed his hands and walked up the stand. You did what? Told him to take him back. You told him to take it back? All right, Bobby. No, you're not getting all the blame. I'm just asking your son. I'm trying to find the truth. the blame. Wait a minute, Bobby. You see, La mentira se desmoronaba poco a poco. Al principio, confirmó que había visto a John tomar al niño de la mano. A la mañana siguiente, admitió que había llegado a las vías del tren con ellos. Cuando la policía mencionó las baterías robadas, Robert se ruborizó de vergüenza. La madre le pidió a Robert que contara todo, y fue entonces cuando confesó que estuvo presente cuando James fue golpeado con un ladrillo. Él mismo, por supuesto, no hizo nada. John fue el único agresor, y Robert intentó detenerlo. Para explicar por qué no podría haber cometido el crimen, Robert dijo que si quisiera hacerlo, lo haría con sus hermanos menores. Al final, se abordó el tema de la ropa interior y las baterías que, según la policía, fueron insertadas en el ano de James. Robert estaba muy perturbado durante esta parte del interrogatorio. No soy un pervertido, repetía una y otra vez. Robert confirmó que colocó uno de los ladrillos en la cara de James cuando ya estaba tendido en las vías del tren. Presumiblemente, para detener el sangrado. John saying to us that he wasn't down at the Strand. But we were. I know you were at the Strand, but why should he lie to us by saying that he wasn't in the Strand? He's scared of saying that he was down in the Strand because something happened, didn't it? Not the baby got took. Yeah. Not by me. I know the truth. I believe I know the truth. I was there. That's right. You waved. Correct, but I know that a lot of things that have gone on. Yeah, well, do you know it was me that killed him? It wasn't. I never even killed him. Will I be 55. able to go home tonight? We don't know yet. We don't know yet. And I want you to tell I Rachel. don't need to answer any more questions, do I? Was he able to talk, No. James? Yeah. What did he say to you? You want me now? But it's only the truth that we're Yeah, but concerned Johnny about. threw a brick in his face. Can we just go through slowly, right? What John did with what, right? You said he got hit with a brick first, did he? Then, what did he do? Another brick. He threw another brick. 20. El interrogatorio de John Venables, que se llevó a cabo al mismo tiempo, tampoco fue sencillo. A menudo, se tenía que detener el interrogatorio cuando John se ponía demasiado angustiado. Venables también culpó a su amigo, presentándolo como el chico que tenía una mala influencia en él. John negó que él y Robert estuvieran en el centro comercial en absoluto, pero cuando se enteró de que su amigo ya lo había admitido, finalmente lo confirmó. John And he said that you took him by the hand and led him out of the Strand shops. We never. He's a liar. Calm down, my gosh. All right, come on, look. But the God's honest truth. God's honest truth, I'm telling you that we never. He was too scared. He was probably too scared. So you were in Bootle New Strand? Was you in Bootle Strand? We never got a kid, Mum. We never got a kid. Would you, I must ask you not to get angry with him. I never got the boy. I never killed him, Mum. John no pudo mantener su mentira durante mucho tiempo. Finalmente, después de persistentes preguntas, admitió que no solo estuvo presente, sino que también mató a James, aunque bajo la influencia de su amigo. And what was it you told us?
that I killed James. Incluso describió los eventos de ese día, desde el paseo por la ciudad hasta los horrores en la vía férrea. Según John, fue Robert quien arrojó a James cabeza abajo junto al río. Además, John afirmó que en la vía férrea, Robert cometió los actos más atroces. A medida que reconstruyeron los eventos de ese día con cada uno de los acusados, la policía presentó los cargos el sábado 20 de febrero. El funeral de James Bulger tuvo lugar el 1 de marzo de 1993 en Kirby. Cientos de personas asistieron a la ceremonia. Durante la investigación y el juicio, Thompson y Venables utilizaron nombres ficticios por razones de seguridad. Los niños declararon su inocencia a mediados de mayo. El juicio comenzó el 1 de noviembre. Fueron juzgados como adultos. Hubo protestas frente al edificio del tribunal e incluso enfrentamientos con la policía. El caso de los dos niños acusados de asesinar a Bulger despertó la ira de muchos miembros de la sociedad. Había pruebas abrumadoras, desde grabaciones de cámaras de vigilancia hasta rastros de pintura y sangre en la ropa de los acusados. No había habido casos de violencia previos por parte de los niños. El veredicto se pronunció el 24 de noviembre en presencia de Dennis Boulder. John Venables y Robert Thompson fueron declarados culpables. Robert escuchó el veredicto en silencio, mientras que John lloraba. Fueron arrestados por tiempo indefinido y se les asignaron diferentes instituciones nuevamente bajo nombres falsos. Hasta el día de hoy, este caso sigue siendo motivo de controversia. En 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que los derechos de Thompson y Venables a un juicio justo no se habían respetado, ya que el proceso se llevó a cabo en un tribunal de adultos. En 2001, se les concedió la libertad condicional. Salieron de la prisión bajo nombres falsos. Hasta donde se sabe, Robert Thompson ha llevado una vida relativamente tranquila desde su liberación. John Venables, por otro lado, eligió un camino más problemático. En 2010, fue encarcelado por delitos relacionados con menores y por violar la libertad condicional. En 2017, comenzó a distribuir pornografía infantil, por lo que en 2018 fue condenado a más de 3 años de prisión. En 2020, se rechazó una petición de libertad condicional. Dennis Boulder se volvió a casar y tuvo 3 hijos. Ella ha mantenido viva la memoria de James durante casi 30 años. Sin éxito, ha intentado combatir el anonimato que se les otorgó a los asesinos de su hijo. Ralph Boulder también se casó y tuvo 3 hijas con su nueva esposa. Sin duda, los eventos que llevaron a la muerte de James Boulder provocaron la indignación en la sociedad británica. Sin embargo, algunas de las acciones que ocurrieron después fueron cuestionables. Por ejemplo, el ataque a otras personas que se llamaban a sí mismas John Venables y Robert Thompson. La pérdida de una persona deja heridas que nunca sanarán, especialmente cuando ocurre de manera tan trágica como en esa noche de febrero de 1993. ¿Y cómo comprender que 2 niños eran capaces de algo así? Quizás la historia de esta terrible noche permanezca como un misterio para siempre.